Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Campus Industrial de Ferrol de la Universidad de A Coruña. Hoy arrancamos el primer ciclo de conferencias de la Cátedra Diócesis Mondoñedo Ferrol UDC. En primer lugar, como vicerrectora de campus, me gustaría excusar la ausencia hoy aquí del rector de la Universidad de A Coruña, que por problemas de agenda no nos puede acompañar y siempre le gusta estar en los inicios de las cátedras y luego, bueno, cuando su agenda se lo permite, participa en las actividades en la medida de lo posible, pero bueno, no puede estar y entonces, bueno, con sus mejores deseos para el arranque de esta cátedra, por supuesto. Vemos culminado el esfuerzo de los meses anteriores en los que se nos planteó esta idea por parte de la profesora Rocío Ameneiros y bueno, tuvo una excelente acogida en la diócesis y bueno, finalmente se firmó y hoy iniciamos este proceso. Quiero agradecer también especialmente a la Facultad de Humanidades y Documentación y a su decana, que cuando este proyecto se inicia y se plantea, por supuesto, como hace siempre, plantea la disponibilidad del centro para acoger la cátedra y su participación en la comisión de seguimiento. Este tipo de actividades de las cátedras todos sabemos que es una manera de trasladar a la sociedad el conocimiento con el que convivimos el día a día en las universidades y hacer actividades que de alguna manera nos acercan de una forma sencilla a la comunidad a la que nos debemos, que es la sociedad. Por lo tanto, la fórmula de la cátedra es una fórmula que nos gusta y este año, pues bueno, en la Facultad de Humanidades y Documentación tenemos que decir que han arrancado dos cátedras y yo como vicerrectora de campus me siento muy satisfecha de esas dos posibilidades y bueno, igual que a la cátedra de arqueología le he deseado lo mejor, estoy convencida también que esta cátedra va a ser un éxito en el marco de la Facultad de Humanidades y Documentación. Por mi parte, nada más, ya les decía que es un éxito de convocatoria, es decir, la primera actividad y que tengamos que traer sillas, de aquí ya va a ser difícil que podamos mejorar. Tal vez podemos plantearnos en la siguiente actividad pues ofrecer un espacio más grande, pero bueno, la verdad es que a veces uno piensa que el espacio inicial es suficiente y bueno, disculparnos en todo caso si hay alguna incomodidad por el espacio reducido, pero bueno, estoy segura que cuando los conferenciantes inicien su exposición, toda incomodidad relacionada con el espacio se va a diluir. Por mi parte, nada más. Ahora le doy la palabra a la directora de la cátedra, la profesora Ameneiros. Moi boa tarde a todos, señora vicerreitora, señora decana, o representante da diócese Don Benito. Eu quixera presentar como directora da cátedra un pouquiño que implicou pois poñer en marcha a práctica a cátedra e os obxectivos propios da cátedra. Dicirvos que, bueno, en primeiro lugar estamos moi agradecidos, como decía a vicerreitora, de que estedes hoxe aquí, de que teñamos un poder de convocatoria, pois, polo menos no inicio, despois non se sabe. Ao mellor esperemos que este non sexa un éxito inicial, senón que sexa un éxito que se manteña no tempo, porque así o estamos a facer. Como decía a vicerreitora, a firma da cátedra prodúcese en xuño de 2022, pero xa iniciamos moitas actividades antes, xorde pois do interese de ambas institucións de seguir traballando nun marco quizás moito máis amplio do que xa estaban traballando ambas institucións e poder pois facer máis proxectos a longo prazo. Porque hai que recordar que a diócese xa tiña un convenio de colaboración para que os alumnos de Información e Documentación e do mestrado en Museos, Arquivos e Bibliotecas pudera facer as súas prácticas nos arquivos e nas bibliotecas da diocese e ten tamén un convenio de colaboración coa biblioteca da nosa universidade, en concreto coa Biblioteca do Patín, de cesión de publicacións periódicas en depósito. Polo tanto, no nacemento da cátedra vimos que era moi importante que seguira vinculada, dende logo, á facultade e aos títulos de Información e Documentación, como decimos, e así é. E, ademais, temos moi boa acollida nesta facultade por parte da nosa vicedecana que está aquí, Manuela Santos, e do equipo de canal que tamén temos aquí representación. O obxectivo da cátedra é promover a cooperación para o desenvolvemento cultural, científico e tecnolóxico, procurando a aplicación práctica en proveito da sociedade.
Como se traduce isto na nosa práctica? Pois no feito de que a diócese tuvese unha maior presenza no ámbito académico, de tal xeito tamén a partir do seu patrimonio histórico, artístico e documental, sobre todo, porque xa estábamos ligados co tema dos arquivos e das bibliotecas, e que impulsase xunto coa universidade a formación, a investigación e a transferencia de coñecemento, sobre todo no ámbito das ciencias sociais e humanas, que son precisamente as áreas de traballo desta facultade. Que a universidade fose un espacio de reflexión plural donde ofrecese as súas aportacións multidisciplinares á Igrexa, e eu penso que foi unha aposta de máis especial da nosa vicerreitora e do bispo Fernando García Cadiñanos, que fomentar a conciencia social e humana. Isto foi como unha aposta bastante persoal deles para que a cátedra tamén reflexara ese obxectivo. Digamos que ao final é o obxectivo máis primordial para nós, e penso que este ciclo de conferencias tamén se enmarca precisamente nesa concienciación social e humana. E eu penso que simplemente agradecer, decirvos que ademais que o traballo da cátedra é un traballo en colaboración. Temos que agradecer dende o campus industrial, que está aquí tamén a súa directora Ana Ares, que nos brindou moitísimo apoio ao vicerreitorado, como digo, a facultade, pero dende o ámbito da diocese tamén están o coordinador diocesano, dende logo posibilitou que hoxe o Instituto Bíblico e Oriental estea hoxe aquí, e despois o responsable tamén de documentación, Carlos Alonso, que digamos que somos un grupo de traballo constante, e que ao final digamos que a realidade do que hoxe podedes ver aquí é un traballo de moitos, que seguramente me estou esquecendo de a maioría, pero que estou moi contenta de que sexa dende logo un traballo moi colaborativo de moitas persoas e de ambas institucións. Por lo tanto, dou as grazas tamén a todos os que colaborástedes, e o coordinador diocesano Benito Méndez vai vos presentar un pouquiño o que son o ciclo de conferencias. Buenas tardes, señora vicerrectora, profesora Ameneiros, señor director do Instituto Teológico Compostelano que nos acompaña, queridos ponentes de hoxe, señoras e señores. En primer lugar, quixera pedir disculpas en nombre del obispo, don Fernando García Cadiñanos, porque hoy no puede estar aquí, dado que se encuentra en Madrid en la Asamblea General de Primavera de la Conferencia Episcopal Española. La próxima semana, Dios mediante, podrá acompañarnos porque tiene un especial interés, como se acaba de decir. Esta cátedra es una apuesta, efectivamente, en coordinación con la señora vicerrectora y de él muy especialmente. Y esto porque efectivamente ya hay una larga tradición de colaboración que ya viene desde los años 90 del siglo pasado, pero también, hablando con el obispo, dice, claro, él tiene interés porque es consciente de que la clave, la convicción de que la universidad en su fundación, ¿no?, ha sido siempre la colaboración de los saberes, la universitas, ¿no?, con el fin de descifrar siempre de forma constante y crítica el mundo en que vivimos. Pero esto no ha de hacerse de cualquier manera. Tampoco se pretende reproducir el pasado ni catequizar a nadie, ¿no? Más bien al contrario. La colaboración ha de hacerse hoy desde una apertura mutua, ¿no? Como dice el Papa Francisco en la Constitución Apostólica sobre los Estudios, ahora Veritatis Gaudium, del 2018, la libertad y la interacción de los saberes son dos condiciones fundamentales de la investigación. Y en este contexto pretendemos situarnos y mantener, por tanto, una actitud de apertura, de intercambio de dones entre quienes buscamos la verdad. Y en este caso, porque estamos convencidos de que conocer el pasado, dado el tema de estas jornadas, es la mejor manera de pensar el presente. Frente a lo que se ha dado en llamar la cultura de la cancelación, estamos convencidos de que la humanidad es un proceso todavía en marcha que no puede renunciar a su pasado, porque este pasado ha creado unos valores constantes que la han hecho grande. En este sentido, la palabra del apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11,
tiene validez inquebrantable, que dice: tú no sostienes la raíz, es la raíz la que te sostiene a ti. El título general de las actividades de la cátedra de este año es Dios y el hombre. Es el título general. Queremos decir, obviamente, Dios y la humanidad o el género humano, pero hemos querido mantener este título de forma literal, Dios y el hombre, porque se trata del texto más importante de la tradición acadia del siglo XVIII a.C., que dice así: Dios y el hombre se mezclan juntamente en la arcilla. La cita narra la laboriosa creación del ser humano más allá de lo razonable, o como decían ellos, una obra imposible de comprender. Esta relación ineludible entre Dios y la humanidad, que constituye el marco general de la propuesta de este año 2023, será el objeto muy específico de la última conferencia del próximo miércoles, Dios mediante. Por eso, pues yo quiero agradecer de forma especial al Instituto Bíblico y Oriental, dirigido por don Jesús García Recio, que nos acompañará la semana que viene, pues que haya querido acompañarnos, ilustrarnos aquí en Ferrol sobre este tema tan importante. El Instituto Bíblico y Oriental, que tiene su sede en León, pues digamos que tiene un amplio recorrido ya en España en la investigación de la cultura antigua, mesopotámica, egipcia, Biblia y demás, ¿no? Y además, este instituto pues, posee un importante patrimonio que consta de libros, piezas y objetos arqueológicos que se puede considerar seguramente una de las colecciones antiguas más importantes que existen en el mundo y que aquí en Ferrol, Dios mediante, ya se anunciará próximamente, pues tendremos la ocasión de poder ver en una exposición. Y con eso, para no quitarle más tiempo al ponente, porque si además se tiene que marchar al aeropuerto, pues quiero presentar a este ponente que nos ha acompañado, que es José Andrés Sánchez Abarrio, que viene de Madrid, es licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, también ha hecho estancias de investigación en la École Biblique de Jerusalén, es doctor en Teología Bíblica por la Facultad de Teología del Norte de España y en estos momentos es también director del área de Ciencias de las Religiones en el campus de Madrid de la Universidad La Salle y, por supuesto, también profesor del Instituto Bíblico y Oriental. Tiene ya diferentes obras que yo no voy ahora a leerles, pero sí me gustaría destacar su colaboración muy especial junto con otros, pero bueno, hay figura en un libro de la editorial Verbo Divino, publicado el año pasado, que se titula ¿Qué se sabe del Oriente Bíblico? Y con esto pues ya. Adelante. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Quisiera en primer lugar pues, felicitar a la Universidad de Coruña y a la Diócesis de Mondoñedo Ferrol por la creación de esta cátedra que hoy se inicia y desearles una feliz trayectoria de servicio a la sociedad. Agradecer especialmente a su directora, la profesora Rocío Ameneiros, y al coordinador, don Benito, por la invitación a participar en esta tarde. Y, por supuesto, a todos ustedes por venir aquí hoy y compartir con nosotros este tiempo. Reconozco que el título es un poco pretencioso y quizá resulta demasiado amplio. Por eso nos vamos a centrar en la aventura del descubrimiento de una ciudad lejana, comenzada a excavar hace casi 90 años a miles de kilómetros de aquí, pero que albergaba un tesoro de incalculable valor. Les invito a acompañarme en esta aventura. El descubrimiento del sitio arqueológico de Mari, en Siria. Abu Kemal, Siria, año 1933. Un grupo de beduinos que ha perdido a uno de los suyos busca un lugar para darle sepultura. Salen de la ciudad y se dirigen a un altozano llamado Tel Hariri. El más joven comienza a cavar la fosa cuando se topa los restos de una gran estatua acéfala
con una escritura cuneiforme. Inmediatamente se dirigen al puesto militar de Abu Kemal, en la frontera con Irak, para dar parte a las autoridades francesas. El subteniente Etienne Caban se desplaza a Tel Hariri para verificar personalmente el hallazgo. Allí se encuentra efectivamente una gran escultura, aún medio enterrada. Decide transportarla hasta Abu Kemal y posteriormente al Museo de Alepo. El 28 de septiembre de 1933 se emite un informe a la Dirección de Antigüedades con sede en Beirut y días más tarde al Museo del Louvre. Al cabo de unos días, en París, el 21 de octubre, René Dussault, el conservador del Departamento de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre, se cita con el arqueólogo André Parot y le muestra las fotos de la estatua y el suelo de ladrillo que había podido fotografiar Caban. Con mucho interés busca formar una expedición arqueológica que emprenda la excavación. El joven arqueólogo, que ya había excavado antes en Telo y Larsa, acepta dirigir la excavación. Ante el temor de que se pudieran adelantar otros arqueólogos, Dussault solicita por telegrama la concesión del yacimiento. Su solicitud es aceptada y el 1 de diciembre de 1933 se acuerda la concesión de las excavaciones a nombre de los Museos Nacionales de Francia, bajo la dirección de André Parot. Con sorprendente celeridad, el 10 de diciembre, Parot y su equipo se encuentran ya en Abu Kemal, un lugar inhóspito, situado a unos kilómetros en la frontera trazada en 1921 por los aliados, según los acuerdos de división del Imperio Otomano. Allí se instalan en una pequeña casa alquilada, desde donde cada mañana se desplazan hasta Tel Hariri, situado a 15 kilómetros al norte. El 14 de diciembre dieron comienzo los trabajos de excavación en la zona central del Tel, donde Caban había encontrado la escultura mutilada. Trabajos que se prolongarían hasta el 16 de marzo de 1934. El equipo francés desconocía en ese momento qué se ocultaba bajo la gran colina de adobe de Hariri. Las dimensiones del Tel son prometedoras. Sin embargo, los primeros resultados no fueron del todo brillantes. Se trataba esencialmente de algunos edificios modestos y numerosas tumbas, muchas de ellas de época tardía. A esto se suma que entre los objetos hallados no había nada excepcional, según cuenta el propio Parot. Transcurrido el primer mes de trabajo, el arqueólogo francés decide abrir un nuevo sector de excavación, en el límite occidental del Tel. Parot estaba obsesionado con la identificación de la ciudad. Había que encontrar algo que constituyera una evidencia que esclareciera de qué ciudad se trataba. Así, el 14 de enero del 34, decide excavar en este nuevo sector, situado entre el centro de la ciudad y la muralla. Al día siguiente tiene lugar un descubrimiento prometedor. Los obreros desentierran 6 cabezas y 10 cuerpos de esculturas de piedra, pero nada de texto. El 23 de enero, un nuevo grupo de estatuas de alabastro veía la luz, y algunas, esta vez sí, con inscripción cuneiforme. En una de ellas logran leer con bastante claridad: Iski Mari, rey de Mari, gran vicario de Enlil, su estatua a Ishtar Biril él ofrece. Bien, en efecto, se trataba de la fabulosa capital del medio Éufrates, la ciudad de Mari. Ya estaba identificado el sitio. En las siguientes campañas, pronto se identificó el palacio del último rey. Afortunadamente había permanecido in situ tras superar el incendio que hizo precipitar las cubiertas, dejando sepultado todo lo que había debajo. La excavación del palacio sacó a la luz decenas de tablillas con escritura cuneiforme, algo muy valioso para los arqueólogos y para los historiadores. En las 4 primeras campañas se hallaron la mayor parte de las tablillas de que disponemos.
En los diarios de Pagó se relatan los hallazgos de las tablillas del siguiente modo. En la sala 5, que da al patio 1, se apilan 1.600 tablillas, encerradas en tinajas, alineadas y superpuestas al muro sur. Y añade más adelante, hubo en primer lugar un botín epigráfico muy importante. Más de 2.500 tablillas recogidas, la mayoría en la sala del archivo, el resto un poco por todas partes, pero un buen número en la escuela. En la tercera campaña, invierno del 35 al 36, leemos en su diario, hubo una enorme cosecha epigráfica. Este año se consiguieron 13.000 textos, en 2 lotes concentrados en las salas 108 y 115. A partir de la quinta campaña, en el otoño del 37, donde ya se incorpora un epigrafista, Georges Dossin, leemos, casi todos los días de los 2 sitios de excavación, el Figurat y el Palacio, salían documentos escritos cuya importancia era a menudo considerable, tanto por la información que nos proporcionaban como por las posibilidades de datación fiable de los niveles que nos dieron. Y las lecturas inmediatas hechas en el acto por Monsieur Dossin fueron infinitamente valiosas para nosotros. En total, se contabilizaron unas 23.000 tablillas, que con el estudio de los años, porque algunas eran fragmentos, se redujeron a un número nada desdeñable que asciende a entre 15.000 y 18.000 tablillas. Las excavaciones, comenzadas en el 36, fueron dirigidas por André Pagó hasta 1978 y desde el año 79 hasta 2004 por el recientemente fallecido Jean-Claude Margueron y posteriormente por Pascal Bitterlin desde 2005. Bien, en las más de 40 campañas arqueológicas se han desenterrado una de las grandes capitales del Próximo Oriente Antiguo, que se mantuvo viva casi 2000 años, desde su fundación en el siglo 30 a.C. hasta su abandono a finales del siglo XII a.C. Hoy sabemos que en su historia la ciudad de Mari había conocido 2 grandes periodos de esplendor. El primero de ellos de la mano de la dinastía de los Sakanaku, gobernadores, que dirigieron la ciudad durante los siglos 23 a 20 a.C. e hicieron de ella la capital del noroeste de Mesopotamia. El segundo gran periodo fue el de los reyes amorreos, la dinastía de Yagid-Lin y sus sucesores, y más tarde de Sansi-Adu, que la integra en el reino de la Alta Mesopotamia. Por último, ocupará el trono de la ciudad de Mari el rey Cinrilin hasta su destrucción. Los amorreos hicieron de Mari un gran reino que entró en pugna con los deseos expansionistas de Hammurabi, de Babilonia, que le sonará por el código, que acabó conquistando la ciudad y destruyéndola en el año 1761 a.C. Pues bien, las tablillas halladas en Mari documentan de manera extraordinaria un periodo de unos 50 años, y la gran mayoría corresponden a los últimos 20 años de vida de la ciudad. Para esta última etapa de 20 años disponemos de una media de 2 textos al día, lo que constituye una situación muy excepcional en la antigüedad. Bien, después de dar unas pinceladas sobre el descubrimiento de la ciudad, vamos a conocer cuál es la composición del archivo. En efecto, el archivo de Mari es uno de los archivos más importantes de la antigüedad. El número de objetos inscritos en escritura cuneiforme descubiertos hasta la fecha en el mundo se estima alrededor de 1 millón de textos, de tablillas. El principal soporte es la tablilla de arcilla fresca sobre la que se imprimen los signos en cuneiforme con un cálamo y luego se deja secar al sol. Como se puede observar en este mapa, se han descubierto tablillas en escritura cuneiforme por todo el creciente fértil. La concentración de tablillas en el sur de Irak atestigua la continuidad del uso de la escritura desde el 3400 a.C. hasta el siglo I después de Cristo.
A principios del segundo milenio antes de Cristo, el uso de la escritura se extendió entre los individuos y se han descubierto decenas de miles de tablillas en contextos privados, como por ejemplo en Canés, un puesto comercial asirio, o en Sipar, aunque la administración de los palacios, como es nuestro caso, sigue produciendo abundantes archivos administrativos y epistolares. A medida que avanza el primer milenio, se hallan también miles de tablillas e inscripciones en palacios y en templos. Pero antes de adentrarnos en la lectura de esas tablillas, que eso es lo que quiero hacer hoy, déjenme señalar un episodio que resultó determinante para el estudio del archivo de Mari: el reparto de los objetos hallados en la excavación. Volvamos otra vez a los días de la excavación inicial. Cuando Pagó y su equipo comenzaron a excavar Mari, Siria estaba bajo mandato francés y la ley de antigüedades que regía era la de 1933, que preveía el intercambio de objetos exhumados durante las excavaciones entre el Estado sirio y el jefe de la misión extranjera. Según esta ley, el jefe de la misión debía elaborar una lista de todos los objetos hallados durante la excavación y distribuirlos en 2 lotes de igual importancia. Después, el director del Servicio de Antigüedades elegiría uno de los lotes, que pasaría a formar parte del Museo de Alepo, y el otro se podría llevar a los museos de París. Sin embargo, las tablillas halladas no fueron sometidas a esta ley. Parece que la razón estaba en que no se disponía de un inventario completo de las tablillas, por lo que se hacía imposible hacer este reparto equitativo. Entonces, André Pagó negoció un acuerdo especial con las autoridades locales. Las tablillas quedarían excluidas del reparto, permaneciendo enteramente propiedad de Siria. Sin embargo, serían prestadas para su estudio en Francia y serían devueltas a Siria a medida que se iban publicando. Este fue el acuerdo que estuvo vigente durante 60 años, hasta que en mayo de 1995 la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria denunciaba el acuerdo y exigía la inmediata devolución de todas las tablillas que aún estuvieran en Francia, publicadas o inéditas. Esto se debía hacer antes de abril de 1996, fecha de la inauguración del nuevo museo de Deir ez-Zor, donde ahora se deben conservar todas las tablillas. Gracias. Casi todas fueron entregadas en esa fecha, en el 96, excepto algunas que debían ser debidamente fotografiadas y fueron devueltas en el año 2005. Hoy podemos decir que ya no hay tablillas de Mari en Francia, todas se encuentran actualmente en Siria. Para valorar la composición del archivo, debemos partir de la situación que se dio durante la excavación. Lo que André Pagó descubrió hoy lo sabemos, fueron los restos del palacio que los babilonios destruyeron deliberadamente en el año 1759 a.C., durante 18 meses de ocupación. Sabemos que los ejércitos de Hammurabi ocuparon el palacio y estuvieron allí 18 meses. ¿Qué hicieron? Bueno, ahora lo sabemos. Antes de incendiar las vigas y derrumbar el palacio, se habían llevado todo lo que les resultaba valioso. Solo quedaban los objetos considerados poco interesantes. Es decir, que lo que descubrieron los arqueólogos y de lo que aquí estamos hablando esta tarde son los restos que dejaron los babilonios del palacio de Mari. Por lo que respecta al archivo documental, a lo que son las tablillas que se han encontrado, hay que distinguir 3 situaciones. Algunos lotes de archivo, de tablilla, no fueron tocados por los babilonios, lo dejaron tal cual estaban. Es el caso de buena parte de los documentos administrativos, en particular de cientos de textos que se llaman así, comidas del rey, hallados en tinajas, descubiertas en la sala 5 del palacio. Hoy sabemos, gracias a investigaciones recientes, que son obras de 3 escribas, mujeres, adscritas a la cocina del palacio. No solo se conocen sus nombres, sino que también los epigrafistas han identificado sus manos,
lo que es un caso muy extraño en la historia de la escritura cuneiforme. Otro lote de archivos se trata de los hallados deliberadamente ordenados y que dejaron los soldados de Hammurabi. Esto se sabe por una serie de etiquetas, como la que ven en la imagen, descubiertas en la sala 115. Llevan cada una de esas etiquetas una fecha en el reverso, entre el 28 y el 30 del mes 7 del año 32 de Hammurabi, o sea, durante el tiempo de ocupación. Y en el anverso se indica el contenido, cesta de los sirvientes de Sansiadu, o en otra, cesta de tablillas de los sirvientes de Zinrelin. Las etiquetas irían atadas a los cestos a través de un cordón que pasaría por los orificios, tal y como se pueden apreciar en el centro en el canto de la tablilla. Esto hace pensar que los invasores babilonios colocaron los archivos de la Cancillería en cajas y los almacenaron en la sala 115. Por lo tanto, parece que las 7 etiquetas que hemos encontrado responden a 7 cestas que por alguna razón no salieron nunca del palacio. La conclusión es clara. Lo más probable es que parte del archivo fuera trasladado a Babilonia y no se encuentre aquí ya entre las ruinas de Mari. Habrá que ir a buscarlo a Babilonia. Bien, finalmente, los investigadores encontraron otro lote de tablillas que llamaron archivos muertos. Son textos que ya habían sido descartados en la época de la invasión de Hammurabi. Se trata de cientos de tablillas de la época de los reyes Yadulin y Sumuyaman. Fueron encontradas en el último nivel de ocupación del palacio, algunas de ellas como debajo del piso o sirviendo como soporte a las tinajas de aceite. Conozcamos ahora la naturaleza de esos textos. La riqueza de los archivos de Mari se debe en particular a la complementariedad de los géneros allí atestiguados, aunque cada categoría está representada numéricamente de manera muy desigual. Es importante recordar que el Palacio de Mari es un archivo, no una biblioteca. Sin duda, hay textos literarios, pero son muy escasos. También hay presencia, aunque muy escasa, de textos historiográficos, listas cronológicas, al igual que las inscripciones conmemorativas, de gran valor para los historiadores. Es el caso de esta inscripción del disco de Yadulin, que se conoce, que en realidad es la cabeza de un clavo de fundación, en forma de cono, en la que se menciona la fundación de la fortaleza Dur Yadulin, ubicada al norte de la ciudad de Siria. Pero seguramente el lote más valioso se encuentra entre lo que los estudiosos denominaron documentos de archivo, encontrados por miles en el Palacio de Mari, y que lo componen 3 géneros distintos de textos: textos administrativos, textos legales y cartas. De los textos administrativos son quizás los menos interesantes, menos interesantes que las cartas, por su contenido quizás más monótono. Se trata de largas listas de reparticiones de aceite, de prendas, inventario de loza, cuentas de cereal, vino, pero ciertamente aportan mucha información sobre la cultura material, el funcionamiento de la administración e incluso sobre la historia política. Estos textos aportan además muchísima información léxica, pero también detalles sobre la vida ordinaria, como por ejemplo el pago a los mensajeros. Y esta tablilla que tienen ahí, se la voy a leer, dice: gasto de discos solares, armas de plata y brazalete para Hami Takin, Nabun Malik y Samas Mubalik, los soldados portadores de noticias. O sea, sabemos que los portadores de noticias tenían un pago, en este caso en forma de esas joyas. Bueno, textos administrativos. Encontramos también textos legales. Representan una pequeña fracción de los archivos, unos 200 textos. Y esto se explica fácilmente, ya que son solo
ya que son sobre todo un asunto de la esfera privada, los acuerdos. Los textos calificados como tratados son en realidad propuestas de alianza dirigidas por escrito de un rey a otro en el marco de negociaciones diplomáticas. Bien, se han encontrado algunas tablillas de estos textos. Pero el lote más interesante, sin duda, lo constituyen las cartas. Antes de mostrarles algunas cartas, recordemos el uso de este género en la antigüedad. La escritura de las cartas parece haber seguido dos modelos principales. O bien eran dictadas o bien redactadas por un escriba. En algunos casos, el escriba parece haber escrito deliberadamente al dictado, pero en otras, lo más frecuente era que el soberano indicara a su secretario la esencia del mensaje que debía escribir. Una vez escrita, el escriba la volvía a leer a su señor, posiblemente haciendo algunas correcciones, y luego la metía en un sobre que sellaba con el sello cilíndrico del remitente, como pueden ver en la imagen. En la imagen hay una tablilla que está metida en un sobre de arcilla, sellada con un sello, como el que les mostraba en esta diapositiva, sello cilíndrico que se imprime sobre la arcilla fresca. Bueno, luego inventamos los sellos, pero esto es anterior. Bien, ¿cómo era el envío de estas cartas? Las condiciones de entrega eran muy variadas. A veces encontramos mensajeros que hacen todo el trayecto para entregar el sobre con la tablilla, y a veces se habla de un sistema de relevos. En un texto muy interesante se nos dice que el rey partió a un viaje y entre su séquito se encontraban 64 personas que harían de correo y 100 asistentes para el correo de las tablillas. O sea, 160 personas a su disposición para el envío de las cartas. Bien, ¿cómo era su lectura, la lectura de estos textos? La lectura se hacía también de diversas maneras, según se tratara de correo interno o de cartas enviadas de un soberano a otro. En el caso del correo administrativo, los mensajeros normalmente no eran admitidos en presencia del monarca, dejaban la carta a la puerta del palacio. Por lo tanto, podemos deducir de aquí el importante papel que jugó el secretario real, que era quien leía la correspondencia delante del soberano. El procedimiento era bastante distinto cuando se trataba de la correspondencia intercambiada entre soberanos. En ese caso, el rey daba sus instrucciones a los que llamamos mensajeros, que en verdad eran diplomáticos, que llegaban hasta el palacio del otro rey con la tablilla. Una vez llegado a su destino, estos se presentaban ante el rey durante una audiencia y ellos mismos leían la tablilla, de la que eran portadores, despojándola de su sobre, como podemos ver en la imagen. Nosotros hoy, ¿cómo leemos esos textos? Bueno, pues como podemos. Con mucha paciencia y con buenas fotografías, como pueden ver ahí, se pueden identificar los signos que se copian poco a poco en un papel para identificar cada línea los signos que allí se encuentran. Después, cada signo cuneiforme se translitera en signos latinos que formarán la palabra en la lengua acadia, según las convenciones de la lengua. Y por último, se traduce, ayudado de gramáticas, de diccionarios. Casi todo el archivo de Mari podemos decir hoy que está prácticamente publicado. Apenas en 3 o 4 años es posible que termine de publicar todas las 18.000, 20.000 tablillas. Bien, las cartas que encontramos en Mari fueron archivadas por su destinatario. Es lo que constituye la correspondencia pasiva. Por eso las cartas dirigidas al rey son las más numerosas del archivo. Una dificultad surge del hecho de que estas cartas van dirigidas a mi señor. Claro, no sabemos quién es ese señor, porque ese palacio albergó el archivo varios reyes. Dado que las cartas nunca estaban fechadas, es según el remitente y el contenido de la carta que podemos determinar a qué rey se refiere. Hoy más o menos sabemos que 491 cartas tienen a Yasma Adu como destinatario,
y el triple a Cinrelín, que fue el último rey. El triple, unas 1.500 cartas. Dentro de este grupo se puede distinguir entre las cartas que recibe el rey en su palacio y las que le llegan mientras que se encuentra fuera. ¿Me siguen todavía? Entonces hay dos tipos de cartas que han llegado aquí. Unas, cuando el rey estaba en el palacio, le llegan unas cartas, pero cuando estaba en campaña militar seguían llegando cartas y se las hacían llegar a él. Bien, entre las primeras de ellas, las escritas al soberano mientras él estaba en Mari, sobre todo casi todas son de otros soberanos extranjeros. De estas se han conservado pocas, seguramente porque fueron robadas por los babilonios, ya que eran cartas de alto contenido político. El rey también recibió cartas de miembros de su familia, que vivían fuera de Mari. El caso más conocido es el intercambio epistolar entre Sansi-Adu y su hijo Yasma-Adu, a quien había dejado el gobierno de la ciudad de Mari. No me resisto a leerles una de ellas, por el tono de la carta. Parece ser que Yasma-Adu, el hijo, no se hacía con el control de la ciudad, y un padre excesivamente exigente se le echaba encima continuamente. Además, comparándolo con su hermano, cosa que dicen los psicólogos que nunca hay que hacer. Bueno, pues en una de esas cartas, el hijo le responde al padre en estos términos. Les digo que se dirige a él en tercera persona, porque es otro rey, no le llama así papá, se llama en tercera persona y le llama Ada. Bien, dice así. Di a Ada, así dice Yasma-Adu, tu hijo. Con respecto al mensaje que Ada me envió, o sea, que tú me enviaste, diciendo, tú, ¿hasta cuándo tendremos que guiarte en todo momento? ¿Eres un bebé? ¿No eres un adulto? ¿No tienes pelo en el mentón? ¿Cuándo vas a dirigir tu casa? Esto me ha escrito Ada ya 2 veces. Ahora sigue él. Dice, ¿no soy yo capaz de dirigir mi casa y de hacerme respetar? Verdaderamente, desde que era niño y crecí al servicio de Ada, me ha hecho perder el afecto de Ada. ¿Soy hijo de Ada y no soy capaz de apaciguarle con mis palabras? Otra cosa. Ada me escribió, ¿no tienes delante a tu hermano, el que dirige vastos ejércitos, mientras tú no sabes dirigir ni tu casa ni tu palacio? Esto es lo que Ada me escribió. Y dice él, si es cierto que no puedo compararme con el primogénito del que es mi señor, ¿acaso Ada me ha dado la misma parte que le ha dado a mi señor? O sea, a su hermano. Dice él, en la actualidad, los sirvientes de confianza y sus colaboradores directos están al servicio de mi amo, y él está satisfecho. Pero yo, cuando era muy pequeño y hasta ahora, nunca he oído ningún reproche en presencia de Ada. Él me ascendió y así me instaló en Mari. Cuando Ada me instaló en Mari, me dijo, he puesto a tu servicio a personas de mi familia, que han sido mis servidores durante mucho tiempo, a quienes aprecio mucho. Ellos son los que dan solidez a tu posición. Ellos son los que te dirán lo que está bien y lo que está mal. Pero hoy, la gente de mi familia que Ada me dio, tu Dios se los ha llevado. Hoy vivo en Mari y mi situación no es buena. Noche y día no dejo de llorar, le dice a su padre. Hoy, si Ada dice, vamos, haré que tu situación sea sólida y así vivirás en Mari, estoy salvado. Ada debe decirme eso. Tengo que conseguir un hermano o alguien de mi familia. Si no, ven, fortalece mi situación. Si no, Ada seguirá recibiendo mis lamentos. Bueno, así le decía el hijo a su padre. La correspondencia pasiva del rey también incluye las cartas que recibió mientras no estaba en la capital, en el palacio, bien porque estaba en campañas militares o fuera. Y estas fueron archivadas en el palacio de Mari hasta la llegada de él. Durante estos tiempos, el rey necesitaba estar informado de lo que sucedía en su reino, bien la enfermedad de alguien, la llegada de mensajeros o, más dramáticamente, la invasión de un pueblo extranjero. Estas cartas están escritas por miembros de la familia, como esposas, funcionarios del palacio o gobernadores. En este sentido, un notable número de cartas atestigua la intensa actividad de las mujeres en la vida del palacio, en general, y en la vida religiosa en particular.
contamos con alrededor de 200 tablillas de correspondencia femenina, así se llama, porque han sido escritas por las esposas del rey, por su madre, sus hijas, sacerdotisas. Hay listas del harén, censo de mujeres, que constituyen un preciado fondo de estudio. Se ha conservado un pequeño dossier de 3 cartas sobre un brote contagioso en el palacio, seguramente en la parte de las mujeres. Les traigo este ejemplo porque, por desgracia, acabamos de salir de una pandemia y aquí se toman medidas de aislamiento. Esto no es una cosa nueva, sino que ya existía. En esa tablilla describe el rey a su esposa: así tú di, así dice tu esposo. He oído que Nana está sufriendo una lesión en la piel. Sin embargo, frecuenta el palacio. Infectará a muchas mujeres con su dolencia. Ahora, pues, da órdenes estrictas: que nadie beba de la copa que ella usa, que nadie se siente en el asiento en el que ella se sienta, y que nadie se acueste en la cama donde ella se acuesta, para que no infecte a muchas mujeres con su dolencia. Esa lesión que tiene es contagiosa. Bien, y por último, encontramos los textos proféticos. Quisiera dedicar el tiempo que me resta a un pequeño dossier de cartas que llamó la atención de los epigrafistas por lo que en ellas contenían: ecos de la cultura religiosa de la Biblia. Ya desde hacía años, en otras excavaciones de Oriente, se estaban descubriendo epopeyas, mitos, himnos, oraciones muy parecidos a los contenidos en la Biblia. Aquello había levantado una enorme polvareda. Algunos habían acogido con entusiasmo aquellos parecidos con la Biblia, otros lo consideraban una amenaza. Al leerlas más detenidamente, descubren que unas 60 tablillas de Mari contienen el testimonio más antiguo de hombres y mujeres que se hacen pasar por portavoces de Dios, es decir, por profetas. A los ojos de los biblistas, ¿serían estos textos nuevas evidencias del contacto de los escribas de Israel con la cultura mesopotámica? Pero ¿cómo explicar ese contacto si las tablillas habían sido escritas 1000 años antes que naciera el pueblo de Israel? ¿Habría que buscar una especie de eslabón perdido o existiría otra manera de explicar esos parecidos? El lote de estos textos que llamamos proféticos hoy ascienden a 65 cartas. En otras excavaciones de Nereptun y de Uruk se han encontrado otras 4, de tal manera que ya alcanzamos el número de 69 tablillas que atestiguan este fenómeno profético. Los textos de estas 69 tablillas comprenden 3 categorías: cartas proféticas, sueños e intercambio epistolar de los dioses. La primera categoría son las cartas proféticas. Es decir, son cartas, como las que hemos descrito antes, en las que encontramos a personas a las que nos referiremos con el término de profetas, que dicen que han recibido un mensaje de la divinidad para un tercero. La mayor parte de esas cartas contienen solamente el oráculo de lo que la divinidad dice para el rey. Otras también hacen comentario, no sobre el mensaje, sino sobre aspectos del día a día. Otro tipo de cartas que atestiguan también la actividad profética son los sueños, gente que dice que durante un sueño Dios le ha dicho algo. Y un tercer grupo está formado por lo que llamamos intercambio epistolar con los dioses. En efecto, la comunicación del hombre con Dios se podía realizar de forma epistolar, mediante el intercambio de cartas entre el rey y los dioses. En la medida en que se hace necesaria la participación de un profeta, porque Dios no escribe a través de un profeta, estos documentos deben ser considerados para el estudio del fenómeno del profético. Así, existen cartas enviadas a los dioses en las que el rey se dirige a una divinidad a través de una carta, que queda impresa en la tablilla de arcilla y se deposita a los pies de la imagen divina, para que el dios pueda leerla. Pero también los dioses respondían de forma epistolar. La comunicación por parte de la divinidad llegaba a través de algún tipo de profeta o mediador, a través de la hepatoscopia, de la visión o del oráculo.
Bien, lo primero que tenemos que hacer con estos textos, con estos 69 textos, es una lectura y un estudio integral de lo que dicen en sí mismos. Y por utilizar una imagen, levantar el edificio de la profecía paleobabilonia, a medida que ensamblamos todos los elementos que la forman, para poder después volver a la Biblia y decir, de esto ya lo conocíamos en la Biblia. Bien, entonces, el primer elemento de estos textos lo forma la figura del profeta, con sus diferentes nombres y características. La pregunta es, ¿qué profetas aparecen ahí? De la Biblia conocemos Isaías, Jeremías, Amós, pero aquí, bueno, aquí es más complicado, porque no son nombres propios y hay diferentes términos para referirse a estos personajes que comunican oráculos divinos. Por ejemplo, en algunos se dice Mujún y Mujutun en femenino. Casi todos tienen hombre y mujer. Derivado de la raíz Majún, que significa estar medio loco. Entonces eran gente que, bueno, pues esto hay por todos sitios, siempre, y en la antigüedad también, pero que su palabra era tenida muy en consideración porque portaba un mensaje de la divinidad. Otro tipo de personas se llaman Apiltun Apilun en masculino o Apiltun en femenino, que significa el que responde. Es posible que se le hiciera una pregunta, ¿es bueno salir en campaña militar? Y él respondía a lo que decían los dioses. Hay otros personajes, como un Akamatun, por ejemplo, o un Asinun, que dicen los textos que es un hombre vestido de mujer. Los primeros que tradujeron estos textos lo tradujeron como eunuco, pero bueno. Y otro tipo de profetas es el Nabú, aparecen, que esto es muy parecido al semita, al hebreo Nabí, que es profeta. Y luego también encontramos, muy interesante, hombres y mujeres que no tienen ningún título, pero que portan también mensajes de la divinidad. Bueno, el segundo pilar para el estudio del profetismo sería, bueno, fijarnos en quiénes son los que emiten estos mensajes. Bueno, pues los que emiten estos mensajes son las divinidades. Claro, no es como la Biblia, que solo habla Yahvé. Aquí hablan muchos dioses. Hasta una treintena aparecen en los textos. Los dioses sabemos que habitaban en los templos, a veces compartidos por varias divinidades. Los templos se encontraban en las ciudades, pero también en el palacio. Particularmente significativas fueron las imágenes de los dioses en la actividad de los profetas, porque los profetas hablaban situados o colocados enfrente de la estatua divina, para mostrar claramente que ellos solo prestan la boca, pero es el Dios el que habla. Bien, un tercer elemento, los profetas, las divinidades, el proceso comunicativo. Es decir, ¿qué pasa desde que el mensaje sale de la boca del profeta hasta que llega a su destinatario? En un primer momento hay que recoger los nombres a los que se refiere con ese mensaje. Nosotros decimos en la Biblia, es palabra de Dios. Ya, pero espera. O sea, aquí en los textos de Mesopotamia, ¿cómo lo llaman a eso? Lo llaman de diferentes maneras. Lo llaman aguatum, palabra, pero también tertum, oráculo, mensaje, temun. Bueno, hay varios términos para esto. Hay uno más específico, que es egerrum, para la comunicación oracular, y sueño, sutum. Y de eso se dice que el profeta vio un sueño, con el verbo amarum, vio un sueño, o salalum, otro verbo. Para analizar el proceso de comunicación debemos fijarnos primero en cómo llega el mensaje al profeta y cuál es su disposición al comunicarlo. Claro, en la Biblia tenemos muchos más detalles de esa experiencia personal que vive el profeta de llegada de la palabra divina a él. Claro, estas tablillas da para poco. La Escritura no se detiene a hablar de las características o del momento de esta llegada. Entonces hay que prestar atención a los verbos de comunicación. Muchos de ellos son verbos de movimiento. Cuando dice el profeta vino y habló, o el profeta se alzó, posiblemente en el templo, porque le llegó la palabra divina, se alzaba y se ponía a hablar. O se presentó ante el soberano porque portaba un mensaje.
o este otro verbo, mahun, que aparece frecuentemente, que es que entraba en éxtasis. Entraba en trance y se ponía a hablar. Bueno, este es el cuarto elemento, que sería el propio mensaje profético. Tenemos que estudiar el propio contenido, que es lo que más nos interesa, pero también ha sido interesante todo lo anterior, ¿no? Cómo llega la palabra. En cuanto al estilo del mensaje profético, encontramos el empleo de diversos recursos estilísticos y retóricos, polisemia, paronomasia, etc. Es decir, y esto ya nos está indicando algo muy importante, que la palabra divina no es tan fácil de entender, sino que necesitamos de otro tipo de lenguaje. Estamos en el siglo XVIII a.C., ya hay metáforas, ya hay proverbios, ya hay metonimias que intentan hablar de esa comunicación divina, hacerla entendible para nosotros. En cuanto a la temática, Francisco Caramelo, un estudioso de estos textos, la divide en, el tipo de discurso, contenido que encontramos es un discurso de promesa, o sea, es Dios que a veces promete al soberano, vas a tener abundancia de cosechas o te va a ir bien. Hay a veces discurso de reivindicación, exigencias también, has descuidado el culto o no estás haciendo justicia, etc. Hay discurso de censura, de advertencia y discurso de orden. Quiero que ofrezcas tal cosa o que envíes tal ofrenda, etc. Y por último, como uniendo esta estructura que forma el profetismo paleobabilonio, hay que estudiar también el contexto histórico, ¿no?, donde se producen estos mensajes. Como se pueden imaginar, no es posible estudiar el fenómeno profético paleobabilonio al margen del contexto histórico. Afortunadamente, estas 65 tablillas, fueron encontradas con otras 18.000. Entonces, en esas 18.000 tenemos que leer quién era este personaje que aparece aquí, a qué se refiere con esta ciudad. Bueno, tenemos un gran tesoro en esas tablillas, que hacen posible contextualizar los mensajes de las divinidades. Bien, una vez descubierta la estructura de la profecía paleobabilonia, el estudioso de la Biblia, y en especial del profetismo, se dará cuenta de que tal estructura le es familiar, que el estudio del profetismo bíblico del que partíamos, porque era el que se conocía hasta ahora, tiene en su base, a modo de cimientos, el profetismo paleobabilonio. Yo me atrevería a decir esto. En el profetismo bíblico descubrimos los mismos elementos estructurales que en el paleobabilonio que les acabo de contar. Es decir, en los textos de la Biblia proféticos encontramos figuras de profetas y profetisas, hombres y mujeres, que tienen un comportamiento muy semejante al que hemos visto en los textos de Mari. Hay también una voz divina que es el que transmite el mensaje, no es el profeta el que habla por su cuenta. Él se sabe portador de la palabra divina. Evidentemente en la Biblia es solo Yahvé el que habla. El procedimiento comunicativo, pues también en la Biblia podemos observar que el profeta tiene una actividad propia. Habla, se desplaza para dar su contenido. Sabemos que en la Biblia el contenido profético le causa muchos problemas a los profetas, porque son muy incómodos. Todo ese proceso no fue fácil tampoco. Y ese mismo contenido lo vemos en los dos corpus. También el estilo y el contenido del mensaje profético. Es decir, los contenidos de los textos que encontramos en Mari son muy parecidos, son discursos muy parecidos a los que encontramos en la Biblia. También Dios llama a la conversión a veces, o recrimina algún comportamiento injusto, o pide, etc. Y por último, el carácter histórico de las palabras. Las palabras de los profetas en la Biblia sucedieron en un momento determinado, si bien es cierto que los textos de la Biblia han sido releídos siglos posteriores. Claro, este proceso no lo tenemos en las tablillas de Mari, que quedaron escritas y ahí quedaron. Nadie las ha leído hasta que las hemos sacado en 1938. Cosa muy distinta a la Biblia. Pues bien, ahora sabemos que los textos del archivo de Mari guardaban un tesoro incalculable para el estudio de la Biblia y en especial para la comprensión del fenómeno profético. Podríamos decir que más o menos conocíamos el edificio del profetismo bíblico,
pero echar una mirada al corpus profético de Mesopotamia nos desvela que, desvelado en los archivos de Mari, no es volver los ojos a otro edificio, sino a los cimientos donde reposan los pilares que forman la estructura y los primeros pisos que con los siglos han ido dotándose de nuevos elementos que configuran el fenómeno profético. El descubrimiento y paulatino conocimiento de otros textos de Mesopotamia y del Mediterráneo antiguo, así como el avance en el estudio y conocimiento del variado fenómeno de la adivinación, no ha hecho más que darnos perspectiva para mirar el entero edificio desde una posición que nos posibilita verlo en su conjunto. Termino. Solo así, solo dando un paso atrás para coger perspectiva, podremos percibir el hermoso edificio que la humanidad ha construido en su deseo de escuchar a Dios. Ambos corpus se reclaman y nos hablan no de dos mundos separados, sino del único y eterno intento de la humanidad por alzar la vista y el oído hacia Dios. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Sánchez Abarrio, por esta interesantísima ponencia que nos ha acercado al mundo de las bibliotecas y archivos y al mismo tiempo también al mundo de la Biblia, claro está. Tenemos 5 minutos, 7 minutos para alguna pregunta porque tiene que marcharse ya al aeropuerto. Sí, adelante. Yo quería preguntarle el libro este que tiene bastantes años de Werner Keller, no sé si usted conocerá, y la Biblia tenía razón, si está muy desfasado o si hay algo ya posterior a este, porque me parece un libro muy interesante, que hace bastante tiempo que lo tengo, quería saber un poco tu opinión. Sí. Gracias. ¿Se ha oído? Sí. Sí, es un libro un poco que responde a una época turbulenta. Yo me he referido así un poquito de pasada, ¿verdad? Es decir, los inicios finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando se comienza a descubrir toda esta literatura, comenzamos a encontrar muchos textos, vamos a decirlo así de manera sencilla, con un enorme parecido a los que encontrábamos en la Biblia. Resulta que ahora existe otro que se llama, que construye una barca para salvar a toda la humanidad. ¿Le suena eso? Un señor que se llamaba Noé. Bueno, pues claro, pues en Mesopotamia hay varios que también, oye, les pasó lo mismo. Resulta que creíamos que los profetas solo existían las de la Biblia. Resulta que no, aparecen otros que también hablan en nombre de Dios. Entonces, como todo nos pasa en los seres humanos, al principio es un boom. Y a esto hay que sumar los descubrimientos arqueológicos, que de ese libro habla mucho de ahí, ¿no? Entonces, todo eso supone una época muy turbulenta, donde se exageran los discursos, como siempre, de un lado y de otro. Pues si tú más, pues si yo digo que esto, entonces, bueno, ya el título es una declaración de intenciones, y la Biblia tenía razón. Bueno, pero ¿en qué? Ahora que están las aguas más calmadas, podemos decir ¿en qué? No quiere decir que uno ha copiado a otro, como se decía en aquellas épocas, ¿no? O que ahora estos descubrimientos tiran ya por el suelo la Biblia. No, ahora que están las aguas más calmadas, podemos ver una cosa que he querido decir aquí, es la tesis final, ¿no?, de la charla, que estamos ante el único camino que ha sido el camino de la humanidad por entrar en contacto con Dios. Cada cultura lo ha tenido que hacer. Ahora estamos, haciéndolo con nuestros medios. Cada cultura lo ha hecho. Y evidentemente hay una continuación, una continuidad en ese camino, de formas, de oraciones. Por ejemplo, el género oración no es una cosa que hagamos solo los cristianos. Están en Mesopotamia, están en Egipto. Es decir, siempre ha habido ese elemento en la historia, ¿de acuerdo? Entonces ese libro, porque me enrollo, ese libro, sí, efectivamente, se ha quedado un poco antiguo en cuanto a los argumentos, porque eran más bien de confrontación.
No quiero decir que los datos que allí salgan, a lo mejor sí, pero hoy estamos todos más serenos para comparar esos datos y situarlos en este contexto más amplio. No sé si me he explicado. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Disculpe, ¿el sitio arqueológico de Mari está en condiciones de seguir siendo excavado o ya ha sido excavado totalmente? No. Bueno, separaron las excavaciones, según si no me equivoco, en el 2005. Se terminaron las excavaciones, las campañas, por el conflicto que ha habido en Siria, y desde entonces no se ha vuelto a retomar. Sí, ha sido afectado, sí. El museo, no tengo conocimiento del museo. Posiblemente haya sido más protegido, pero el sitio arqueológico me consta, porque se han publicado imágenes de satélite y de gente que ya ha podido ir, que ha sido saqueado, sí. Entonces, bueno, ha provocado un daño que ahora las siguientes campañas tendrán que comenzar no de donde lo dejaron, sino una situación un poco peor.